Durante la última dictadura, en Argentina hubo 500 centros clandestinos de detención. Algunos operaban en dependencias policiales o militares visibles, pero muchos otros estaban ocultos en casas o edificios como los que habitamos a diario, mezclados con el paisaje de todos los días. En la superficie, las ciudades de la dictadura parecían limpias y ordenadas, pero tras las fachadas se escondía una realidad paralela de centros ilegales donde se torturaba y asesinaba personas. Allí estuvieron los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Hombres y mujeres que soportaron condiciones inhumanas de encierro, muy cerca de la vida cotidiana que parecía seguir como si nada. Estos espacios nos ayudan a conocer esa historia y a mirar la ciudad de otra manera. ¿Cómo acercarnos con respeto a estos lugares? ¿Qué debe hacerse con ellos hoy? Son las preguntas que nos plantean nuestros espacios de memoria. Desde la década del 60, en Córdoba se vivía un proceso de gran movilización política. Ejemplo de ello fue el levantamiento popular del Cordobazo en 1969. Los movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de la provincia fueron reprimidos ferozmente por el terrorismo de Estado. En Córdoba hubo cerca de 50 lugares afectados a la represión, incluyendo comisarías y cárceles legales. Los tres principales fueron el Departamento de Informaciones de la Policía, el llamado D2, La Perla y La Ribera. Esos espacios hoy son el corazón de la memoria cordobesa. Estamos en el Archivo Provincial de la Memoria, frente a un mapa que es de la ciudad de Córdoba y donde están ubicados aquellos lugares que fueron o donde funcionaron centros clandestinos de detención durante el terrorismo de Estado y los años previos. Es el caso de La Perla, que es el centro clandestino más grande del interior del país y que está alejado del casco céntrico sobre la Ruta 20, camino a Carlos Paz. Lo que fue el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, donde estamos ahora, que hoy es el Archivo Provincial de la Memoria, y esto, que es lo que fue el campo de la Ribera, que durante la democracia siguió funcionando como una escuela primaria y un jardín de infantes. En Córdoba había varios centros clandestinos, pero estos tres, La Perla, Campo de la Ribera y el D2, eran los más importantes en términos de circuito represivo. La característica central del D2 es que está en pleno centro de la ciudad, frente a la catedral, a un lado del Cabildo Histórico y en la plaza central, que es la Plaza San Martín. Rodeado de bares, edificios de departamentos, negocios, oficinas. Está en un pequeño pasaje que desde el trazado de la ciudad fue un tanto anómalo, digamos, porque desde su creación en 1557 hasta llegar a la democracia fue un lugar donde
se asesinó a personas, ¿sí? Primero a opositores al régimen colonial, a indígenas que fueron fusilados en los paredones de la catedral de Córdoba, y a partir de la década del 30 la policía de ese espacio siempre persiguió a aquellos que tenían ideas políticas diferentes, ¿sí? Primero a los anarquistas, luego a los comunistas, a los peronistas, a los antiperonistas y finalmente en la década del 70 a aquellos que ellos consideraban los subversivos o los delincuentes subversivos, ¿sí? Nadie pasaba por el pasaje Santa Catalina. El pasaje Santa Catalina estaba vedado, nadie quería pasar, todo el mundo tenía miedo, toda la población, ¿no? La D2 era famosa de antes de la dictadura. Todo el mundo lo sabía. No había nada más que salir a la calle. La gente te lo decía. La gente que vivía acá, a pesar de que enfrente tiene la catedral y que parece que no tiene vecinos, siempre hay vecinos que escuchan. La D2, ustedes tienen que saber que era una delegación de la policía. Acá venía gente que la habían levantado en la calle simplemente por mala conducta, porque eran mujeres de la calle. Las primeras denuncias que tenemos de lo que pasaba en la D2 las hicieron las prostitutas, que contaban que acá adentro había personas muy lastimadas, que habían sido torturadas y que estaban vendadas. Acá en este lugar, en el pasillo que sigue, era un pasillo angosto que tenía un banco hecho de piedra, así, de mampostería, y le llamaban el tranvía a eso. La mayoría de los testimonios recuerdan a este lugar que es conocido como el tranvía, donde permanecían muchas de las personas secuestradas, frente a lo que era la oficina del jefe de la policía, Tejeldín. Es importante reconocer que esta persona tenía una visión plena de una de las salas de tortura y del lugar donde permanecían luego de la tortura los secuestrados o detenidos. Este pasaje también permite pensar en la dimensión legal e ilegal de lo que fue el Departamento de Informaciones, pensando en que de aquel lado tuvieron lugar las prácticas clandestinas y en este lugar estaban los presos comunes, legales, a diferencia de lo que es la ilegalidad de la detención o el secuestro de personas que permanecían clandestinamente en aquella parte del edificio. El D2 era un centro de distribución de detenidos. Luego de ser brutalmente torturados allí, los secuestrados eran llevados a otros lugares como La Perla o La Ribera. Nos traen en un camión, vendados, atados, tirados como fardos adentro del camión, van recogiendo gente todo el camino. Y yo, como militaba en este barrio, yo conocía que esto era Campo de la Ribera. Me ingresan por esta puerta, atada y vendada, y nos llevan hacia ese salón que está más allá, este de aquí. El ingreso al campo en sí era por este lado. Aquí había una habitación, esto era toda una pared con unos bancos, donde cuando estaban muy llenas las cuadras ponían a la gente aquí. Hay testimonios de haber realizado fusilamientos de compañeros en esta galería. Aquí, a continuación de esta habitación, era la cuadra de mujeres, alrededor entre 15 y 20 mujeres. Esta de aquí era la sala de interrogatorios. Ahí había un escritorio grande y sí estaba un tacho grande que era donde, colgado de las piernas, te ahogaban.
A mí me detuvieron el 12 de mayo del 78 en la vía pública en Córdoba. El ingreso fue por este camino interno. Me depositaron acá. Venía en un Fiat 128, color blanco, esposado atrás en la parte de los pies. No estaba descalzo porque me habían sacado los zapatos y la campera que tenía para la época. Y de ahí me ingresaron a lo que vendría a ser la cuadra de La Perla. A nosotros nos ponían contra la pared de ambos lados, en colchonetas de paja. Yo cuando ingreso hacía muchísimo frío, me faltaba ropa, no tenía calzado, entonces me permitieron acceder a lo que era el baño en ese entonces, donde habían 2 canastos que estaban llenos de ropa, obviamente eran de los compañeros desaparecidos. O sea, buscar una camisa de toda esa ropa en donde vos estás sabiendo que estás usando la ropa de un compañero que no estaba. Entonces era obvio que era un campo de tránsito hacia la desaparición definitiva o bueno. El día nuestro era un día en donde quizás uno podía estar durmiendo todo el día. Es decir, todo el proceso de los primeros días de detención de uno son medios complejos, digamos, en donde uno trata de salvar su vida, de estar lo más entero posible, de no caerse moralmente, de reflexionar y de darse cuenta que está en manos de quien está. Entonces ahí sí yo empiezo a tomar noción que estoy en La Perla. Es decir, estamos en el núcleo central de la represión en Córdoba. Después de la dictadura, los centros clandestinos de Córdoba tuvieron diversos usos civiles y militares. Los represores confiaban en que así quedarían en el olvido los crímenes de lesa humanidad cometidos allí. Durante el gobierno de Angelos, parte de lo que había sido la D2 pasó a ser asistencia a la víctima del delito. Entonces, en el mismo lugar que antes se asesinaba personas, se pasó a asistir a mujeres y a niños golpeados por sus familiares. Lo cual también es muy perverso, por decirlo de algún modo. De la misma forma, la política del gobernador de Angelos transformó el centro clandestino de detención de Campo de la Ribera en una escuela, en 2 escuelas en realidad. Entonces uno también ve ahí una política de alguna forma de querer borrar, esconder, silenciar lo que fueron estos lugares, transformándolos en supuestas instituciones educativas. Campo de la Ribera está ubicado en una zona muy marginal, sectores muy humildes, al este de la ciudad de Córdoba. Este lugar fue construido en 1945 como una cárcel para militares y en diciembre de 1975 se transformó en un centro clandestino de detención, o sea, con anterioridad al golpe de Estado. Desde el año 90, el ex gobernador Angelos, en vez de construir unos edificios para los colegios de la zona, decide adquirir al ejército este predio y utilizarlo como escuela de secundario. Los vecinos conocían la existencia del centro clandestino y se opusieron cuando Angelos decide transformarlo en escuela, se opusieron a ellos, pretendían edificios nuevos acorde a la función que debían cumplir. Yo, como parte del área de educación, vamos investigando y vamos charlando y vamos conociendo anécdotas de lo que les pasaba a los chicos estando en este lugar que había sido un centro clandestino de detención y exterminio. Los chicos sabían en dónde estaban y esto despertó en los chicos que venían a esta escuela un montón de mitos, un montón de historias. Por ejemplo, los ganchos están ahí en una pared que le decían la zona muerta.
Quiere decir de que algo se manejaba entre el mito y la realidad y la imagen visual tan fuerte, en ellos despertaba lo que fue este lugar. Ellos venían a la escuela todos los días y venían un cartel que decía calabozo. Llegaron tomas de colegios, cortes en las calles, fue una lucha muy intensa, ¿no? Y a partir de ahí estuvieron con edificios nuevos, tanto para el secundario, para el primario y el jardín de infantes, y pasó esto a ser un sitio de memoria. Lo que había sido el centro de detención La Perla se usó luego para alojar a conscriptos durante el servicio militar. ¿Se imaginarían estos jóvenes de 18 años que allí donde vivían se había torturado y asesinado personas poco tiempo atrás? Entre enero de 1979 a marzo de 2007, este lugar fue el batallón de paracaidistas, en lenguaje militar, la 4ª Brigada Aerotransportada. La Perla siguió funcionando en manos de los militares, nunca nos dieron acceso a nosotros. Pero seguimos insistiendo. Hacíamos una marcha anual para el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, que salíamos de acá de Córdoba. Bueno, las marchas hacia La Perla fueron varias, algunas surgieron casi siempre caminando desde el centro, estamos hablando de 15 kilómetros desde el corazón de la ciudad de Córdoba hasta la puerta de este lugar. Y hacíamos toda clase de cosas para que quedara señalizada. Por supuesto, era siempre la quitaban. Plantamos árboles, hicimos una plantación de árboles, pusimos una placa, pusimos banderas, cualquier cosa hicimos. Había una hostilidad manifiesta del ejército que cuidaba el predio, no sé, intentando callar lo que no se podía callar, que era la denuncia de que donde estamos parados ahora, durante la dictadura, funcionó un centro de exterminio. Los organismos de Córdoba fuertemente empezamos a reclamar los que eran centro clandestino para espacio de memoria. Logramos una ley provincial, que es la ley de la memoria de la provincia, y recuperamos donde hoy funciona el archivo de la memoria, que era la ex D2, donde la policía torturaba. Y desde el año pasado recuperamos el que fue el primer campo de concentración clandestino en Córdoba, que es Campo La Ribera. La Perla, que depende de las fuerzas federales, porque era del ejército, en un acto multitudinario fue traspasado a la Comisión Provincial de la Memoria por el expresidente Néstor Kirchner. Fue una maravilla. La verdad que yo no creí que me iba a emocionar tanto. La primera vez de volver a ingresar a La Perla fue un hecho importante en el sentido, bueno, de uno recordar todo lo pasado. Lamentablemente en ese recuerdo va la memoria de muchos compañeros, los conocidos y los no conocidos que perdieron la vida acá. Eso es obviamente lo lamentable. Lo no lamentable o lo feliz es que, bueno, venir a recorrer un lugar de esto 30 años después y poder contarlo y poder verlo vivo, es un hecho, digamos, muy significativo, que solamente le puede encontrar real magnitud quien pasó por esas situaciones. Lo que hicimos antes de abrir al público acá en La Perla es hacer encuentros, talleres, les decíamos, con familiares, con sobrevivientes, con organismos, para discutir colectivamente cuáles eran las proyecciones, los sueños, los deseos, y a partir de esos encuentros buscamos una síntesis
que iba entre no olvidar lo que fue, como lugar de horror, y que sea un lugar de vida, digamos. ¿Cómo nos gustaría que ellos sean recordados? Digo, solo en sus momentos finales de dolor físico, psíquico, o con la vitalidad que tenían en sus elecciones políticas, intelectuales, ideológicas, culturales, de amor, etc. Entonces, charlamos mucho de eso y creo que primó un sentido común de que son las dos cosas, digamos, trabajar con mucho respeto, con muchísimo respeto, y que ese respeto no impide que puedan venir niños, como vinieron acá, a armar y remontar barriletes, y que uno trabaje la idea de libertad a partir del armado de un barrilete, digamos. El año pasado vinieron entre actividades culturales, el recital de fin de año y escuelas más de 15.000 personas acá. Y estamos en el medio de la nada, literalmente, ¿no? La actividad central del sitio son las visitas. Como está en pleno centro de la ciudad, es muy visitado por el turismo, también por las escuelas. Tenemos un trabajo central con la pedagogía de la memoria. Y lo visitan niños desde jardín de infantes hasta todas las edades hacia adelante. El gran desafío, me parece a mí, de los sitios de memoria, ¿no? Cómo hacer que eso se instale socialmente para que todos se apropien de esos lugares y realmente sean lugares de ciudadanía.
Marina.